Bienvenidos, esto es Hoy nos toca a la noche, la información y el análisis de esta jornada y también de todo lo que va a suceder mañana. Por supuesto vamos a tener los principales temas del día. Vamos a comenzar porque el contador de los Kirchner, el ex contador de los Kirchner, ya es un testigo protegido. ¿Qué significa esta figura? Todos los detalles los va a tener Nicolás Luca. Si bien no fue por su pronto aceptado por el juez Bonadío, ya se encuentra en un domicilio secreto. No va a poder estar acompañado de ningún familiar y va a estar custodiado las 24 horas. También nos vamos a enterar y vamos a conocer todos los detalles de la mano de Nicolás Luca acerca de la denuncia que hizo el fiscal Stornelli contra Marcelo D'Alessio. En el escrito que presentó lo llamó de un supuesto abogado, una supuesta persona del derecho. Ustedes recordarán el video que apareció en el que supuestamente Marcelo D'Alessio le pide a un empresario un soborno en el nombre del fiscal. Todo se desató en una acusación que dicen que es una operación contra el fiscal. Precisamente toda la información de esta acusación de que podría haberse digitado desde la cárcel por parte de funcionarios kirchneristas la hizo la coalición cívica. ¿Y quién habló? Uno de los principales acusados, Roberto Barata, habló desde la cárcel y dijo textualmente: violaron mi intimidad. Todos los detalles los vamos a tener aquí en la mesa. Vamos a hablar de economía porque la misión del FMI sigue en la Argentina. El gobierno le garantizó que va a ingresar 30.000 millones de dólares por parte de las exportaciones de cosechas. Pero en paralelo a esto, Roberto Lavagna dio la confirmación de que va a tener una reunión con el Fondo Monetario Internacional la semana que viene. Y en esos detalles vamos a tener la discusión y el análisis por parte de Giselle Rumó, nuestra especialista en política, y de Diego Falcone, nuestro especialista en economía, quien nos va a contar cómo viene esa relación entre Roberto Lavagna y el Fondo Monetario Internacional desde hace años. El deporte no puede quedar afuera de Hoy nos toca a la noche porque Banfield y River van a jugar. ¿Van a jugar dónde? En la cancha de Banfield. Y River va a poder llevar a su público. Lo que viene sucediendo con los grandes equipos, que todos van de visitantes, pero menos uno, creo, Boca, ¿no? Todas las respuestas las tiene Santiago Ladino. Comenzamos, hay mucha información y no hay tiempo para perder. Bueno, mucha información en el día de hoy. Ya estoy acompañada por Nicolás Luca, nuestro especialista en judiciales. Sin él no podemos entender nada de todo lo que sucede en los casos. Nuestra especialista acá, Giselle Rumó, también en la política y todos los secretos que tiene. Y acá el señor que nos presenta los números de la Argentina y del mundo, Diego Falcone. Vamos a comenzar un poquitito, Nico, si te parece, con esta figura de testigo protegido que tiene Víctor Manzanares, el ex contador del matrimonio Kirchner. Bueno, si ustedes no entienden, es difícil entender lo que ha pasado, porque Manzanares había pedido ingresar al programa de testigos protegidos e imputados colaboradores, desde la última reforma que creó esta figura del imputado colaborador. Obviamente, cuando uno habla mucho, cuando uno canta demasiado, llega un momento que no puede estar en la misma unidad carcelaria que las personas a las que está perjudicando con sus dichos. Ajá. Lo había dicho en su momento, que temía por su seguridad, y lo volvió a repetir ahora y pidió por favor ingresar al sistema. ¿Por qué no lo dijo antes? Y porque pensaba que por ahí iba a ir a parar a otro lado, ¿sí? A otro complejo penitenciario, pero bueno, fue enviado a Ezeiza y ahí sí dijo, por favor, quiero ingresar al sistema de testigos protegidos e imputados colaboradores, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación. Es un sistema que tiene unas peculiaridades que parecen medio hollywoodenses, porque por ahí estamos acostumbrados a haberlo visto en El Padrino 2 con un imputado colaborador, que terminó mal, pero bueno, no va a ser este caso. Las películas ayudan un poco a desentrañar. Sí, se terminó suicidando el hombre, o sea, nadie lo real. mató, se terminó suicidando. O por ahí ya, si usted es un millennial, Los Simpson con el señor Thompson. Primero tiene que estar pedido por el interesado, ¿sí? En este caso,
el testigo automáticamente ingresa, pero en el caso de los imputados tiene que estar pedido o tiene que estar pedido directamente por el juzgado. El juzgado Recordemos, entiende... Nicolás, que ya venía hace varias jornadas anticipando los abogados de Sí. Manzanares que veían la situación de mucho peligro para la vida No, de totalmente. su defendido y que por lo tanto pretendían un poco de mejoras en su situación. Totalmente, porque el caso de Manzanares es muy particular. El tipo empezó a dar casos puntuales y encima mejoró la declaración de Pocchetti diciendo se quedó corta con los 70 millones de dólares. Y dio un montón de ejemplos que todavía no han trascendido porque no se puede acceder a esa parte del sumario de lo importante que es la declaración de este hombre, que fue contador de la familia Kirchner durante muchísimos años, durante 3 décadas. Entre las particularidades que tiene esto es que primero sale de Seiza, pero eso no quiere decir que se va en libertad, ¿sí? No. Va Queda a estar detenido en un lugar del cual no puede salir. Esa es la diferencia con un testigo protegido. Un testigo protegido se mueve con custodia por todos lados, con otro nombre, otro apellido, en un lugar que no sabemos dónde está, pero el Estado trata de que pueda llevar su vida con la mayor normalidad posible. En el caso de un imputado colaborador con prisión preventiva, está preso. Está preso en otro lado, fuera del penal, no se sabe dónde, lo sabe poca gente, ¿sí? Poca gente que está metida en la causa. No debería saberlo ni el propio juez en estos casos. Y la familia puede acompañarlo o no en el caso de los testigos, en el caso de los imputados no, directamente no, está detenido, ¿sí? Puede recibir visitas solamente las personas autorizadas por el juzgado, que son muy pocas, incluye el abogado, y punto. Puede estar comunicado, sí, igual que en la cárcel, porque está en prisión preventiva, pero no incomunicado. Y bueno, básicamente esas son las principales características. No se sabe dónde está, no lo sabe ni gente del ministerio, o sea, pocas personas saben dónde está. Ya hay otras personas que están con este sistema, ¿sí? Puntualmente el chofer Centeno. Domicilio, entonces, secreto, vigilado las 24 horas. Sí, conviviendo con vigilancia. Claro. Dentro. Y muy poca información acerca del contacto con otras personas que no estén involucradas en la causa. Exactamente. Bien, Nicolás, vamos a seguir del tema muy de cerca y vamos a hablar de los otros temas judiciales. Pasamos a la política, porque en este sentido Roberto Lavagna anticipó de que tendría una reunión con el Fondo Monetario Internacional. Sí, así es, reapareció y también dio indicios de una posible candidatura, Diana, después de las declaraciones. Viene amagando un poco. Y la semana pasada había hecho declaraciones en el mismo sentido, volvió a decir lo mismo con condiciones en declaraciones a la radio Cadena 3. Escuchemos lo que dijo primero. Me he reunido con gente del desarrollismo, con gente de los radicales y, por supuesto, con numerosos sectores del justicialismo, con sindicalistas, con empresarios. Sí, claro, la tarea de buscar consensos exige eso. Ha habido una primera exploración de parte del fondo para una reunión y si efectivamente se mantiene ese pedido, habrá reunión. Bueno, ahí lo escuchábamos al ex ministro de Economía, que también dijo que hace 8 años que el país no crece. Casi un candidato ya, ¿no? Bueno, pero él viene probándose, de hecho ha hablado de la necesidad de aunar de distintos sectores, que habló con el socialismo por un lado, que habló también en su momento con la dirigente del GEN, Margarita Stolbizer. Sí, está hablando con todos. Con todos. Lo que pasa es que tiene ganas. La realidad es que si vos hablás con gente de su entorno, algunos, viste, lo relativizan, pero otros dicen sí, tiene ganas de jugar. Pero no tiene ganas de gastarse en una interna, además no tiene, digamos, el poder territorial para poder competir en una interna, que lo tienen quizás Massa o Urtubey, eso significa poder movilizar gente, poder, bueno, tener... Sí, tejer alianzas en todo el país. Y además cree que no tiene ganas, cree que es sumamente desgastante. Entonces, entre sus condiciones, por eso digo que estos mensajes parecen más para hacia adentro de la interna de Alternativa Federal más que hacia afuera, las condiciones de Lavagna son las siguientes. Él quiere ser el candidato del consenso dentro de Alternativa Federal, quiere que concretamente en criollo, que es Massa y Urtubey, y Pichetto se bajen. Pichetto dijo que él se bajaría. Claro, los que no otros haya una dos interna. no. Los otros dos no, claro. La otra condición de Lavagna es que él no quiere ser el candidato del peronismo. Él quiere ser el candidato, dice, de un frente amplio. Por supuesto, sobre la base de Alternativa Federal, que tiene, como decíamos antes, poder territorial, casi 10 gobernadores, pero también dice con socialistas, con progresistas, con radicales que no quieren estar en Cambiemos, un frente amplio. Y la otra condición que pone es, bueno, esperar
a ver a que mida mejor en las encuestas, ¿no? Y si se bajan, si bien los votos nunca son transferibles de manera automática, no es que si Massa se baja, Urtubey se baja y Pichetto se baja, todos los votos van a él, pero sí puede sumar más votos. ¿Qué dicen las encuestas? Bueno, una encuesta realizada en enero por la consultora Sinopsis que dirige Lucas Romero, le da a Labaña 13,1%, dentro de la alternativa federal, Massa tiene 6,7% y Sí. Urtubey 2,8%. Ahí a Macri lo ubican con 29,1% y a Cristina con 27,6%. Es decir, que el espacio, si lo sumás de estos tres candidatos, da un 22,5%. Labaña dice, bueno, por lo menos tener 20%, Bueno. esperar a que se bajen para poder salir a competir. Labaña tiene una imagen positiva que no se traduce en votos igualmente, eso hay que tenerlo en cuenta. Claro, bueno, la imagen es, según D'Alessio Irol Berenstein, la consultora, tiene un 52% de imagen. Es el político que mejor mide, después Vidal con 47%. Bueno, y de aquí hay un dato que no es menor, que es la reunión con el Fondo Monetario Internacional, que habría que evaluar cuál es el punto a favor o en contra a nivel político. Sí, bueno, él hoy se encargó de decir que el fondo lo llamó. Lo llamó. La realidad es que el fondo está teniendo encuentros con diferentes representantes de la oposición. Ya, bueno, lo va a ver a Urtubey mañana y hace 3 meses lo había visto a Massa, también a dirigentes de la CGT. Digamos, es una práctica común. Pero bueno, ahora también lo incluyeron a Roberto Labaña, ¿no? Es interesante lo que estás mencionando, ¿no? Diego, aprovecho que estás acá con nosotros para que nos puedas amplificar esto de cuál es la visión del Fondo Monetario Internacional que quiere ir juntándose con diferentes posibles candidatos. A ver, si vos sos el fondo y le prestaste 57.000 millones de dólares, ¿a quién se los prestaste? ¿A Macri o a la Argentina? Al país. Al país. Entonces, esas reuniones con todos los candidatos posibles tiene sentido y por eso uno tendría que bajar las expectativas y no pensar que el fondo está ungiendo o está beneficiando a un candidato en particular. Perdóname, pero en Cambiemos, en el gobierno te dicen que es a Macri, que se la prestaron. Bueno, ahí lo que intercedió fue la muy buena relación que tiene Macri con Trump. Digamos, el fondo tiene 2 estamentos, el político, que es Trump, y la parte técnica, que es Christine Lagarde. Y acá Cambiemos tiene una ventaja. Duhovne se lleva bien con Lagarde y Macri con Trump. Pero el organismo tiene que ver más allá, ¿no? De lo que es un Exactamente. mandato y lo que puede suceder en la Argentina, que ellos saben que generalmente en nuestros países latinoamericanos los imponderables siempre están a la orden del día. ¿Te parece si repasamos un poquitito la relación de Roberto Labaña, ese hombre que todo el mundo lo ve con un perfil económico con el Fondo Monetario Internacional, recordando lo que pasó en el 2002? Por favor. A ver. El fondo tiene graves problemas de percepción de la realidad argentina, porque hizo diagnósticos tremendistas, porque mantuvo esos diagnósticos durante los meses de mayo y de junio, cuando ya se notaban síntomas de cambio. Es interesante ver el momento en que hace esta declaración. Cuando él se refiere a mayo, es porque es mayo y junio, es el peor momento de la crisis del 2002. Y en la Argentina, cuando se de esta entrevista, estaba saliendo de la crisis y entonces empezaba a mostrar otros números que el fondo no reconocía. ¿Qué es en este primer encuentro, el primer chispazo que tienen en esta mala relación? Lo primero que le pedía al fondo es más ajuste fiscal, le estaba pidiendo que suba las tarifas, que sería un tema de durante 12 años, le pide que elimine los controles de cambios y el otro punto también importante era un consenso político. Ahora, esto fue lo primero que tuvo que lidiar Labaña durante 2002 y 2003, pero después hubo un segundo round, fue el 2004. En 2004, ¿cuál fue? Viajan a Dubái, presentan la quita de deuda para renegociar y ¿con qué se encuentran? Con que el fondo dice, no pueden quitarle tanto a los bonistas y se quiere meter en la negociación. Es en ese momento donde aparece la figura de Rato y Labaña lo termina acusando de lobista. Entonces, no lo dice directamente, pero si uno va y busca todas las declaraciones, lo termina acusando de estar favoreciendo a los bonistas. Ahora, Labaña, que no le gustan los ajustes fiscales, es el que tiene que sentarse ahora a negociar, en caso que fuera candidato y triunfara, con este fondo, que lo que quiere es un flor de ajuste fiscal. Igualmente en las últimas declaraciones hay que ver la actualidad de este nuevo Roberto Labaña que necesita un poco
postularse como candidato y mezclar la política con la economía. Ha hablado de que es necesario un poco, después de tantos retrasos en la economía en los últimos 10, 12 años, el ajuste, pero no tan desmedido o no tan ajustado como lo está haciendo este gobierno. Ahí es como que da a la derecha la necesidad de un ajuste, pero no de esta forma. El tema es así, cuando están en la oposición es fácil decir, mira, el ajuste no tiene que ser tan drástico, cuando están en el gobierno el ajuste en general suele ser drástico. El teorema de Baglini, que un día vamos a explicar. ¿Sí? Vamos a volver entonces a la mesa acá con toda la discusión. Paso al deporte, me está esperando Santiago, buenas noches, para hablar un poco de Centurión, que finalmente entrenó. Así es. ¿En qué condiciones entrenó? Así es. Y finalmente, bueno, como le anticipábamos ayer, ¿no? Ricardo Centurión se entrenó hoy a las 9:30 de la mañana con la reserva de Racing. El mediocampista se presentó hoy bien temprano en el predio Tita Matiusi, en Avellaneda, y se puso a disposición de su nuevo técnico, Juan Ramón Fleita. Hasta el momento la suspensión es indefinida. Calculo que este tirón de oreja tiene una corta fecha de vencimiento. ¿Por qué? Teniendo en cuenta lo que Racing afronta, que son fechas donde es la recta final del campeonato, está puntero, comparte la punta con Defensa y Justicia, creo que es un jugador que así todo le sigue siendo funcional a Racing. No creo que dure demasiado, pero también va a haber una multa económica que lo va a estar esperando. Y Santiago, yo no sé, ¿te tocó alguna vez entrenar con la reserva? Me tocó entrenar con la reserva. ¿Y qué significa, no? ¿Qué se siente? ¿Que estás desplazado de tus compañeros? ¿Que es un castigo? Y lógicamente es, como te dije recién, un tirón de orejas. Seguramente cuando te mandan a la reserva hay distintas situaciones. Te pueden mandar porque en el primer equipo no hay lugar y piensa trabajar el técnico con los jugadores que van a afrontar el próximo partido, y a veces te pasa que te mandaste una macana. ¿Y qué te mandaste vos? Ay, ¿Qué Dios. hiciste, Santiago Ladino? Y estaba inquieto en aquella época. ¿Protestaste? ¿Qué hiciste? Sí, contame. El consultorio de Diana, contale los secretos. Creí que merecía jugar de titular el partido siguiente porque lo había hecho muy bien el anterior, y cuando el técnico en la semana me sacó, agarré y le tiré la pechera. ¿Y? ¿Y fue duro a reserva con la reserva? Y a reserva, una semana. Una semana. Sí. Una semana, ¿es mucho o poco? Y para un jugador profesional incómoda. Es un tiempo que incomoda. ¿Y para Centurión vos crees que va a llegar a la semana o van a ser un poco menos? Yo creo que por lo que justamente Racing tiene que afrontar y todo lo que le queda por delante, que son pocas las fechas, ¿no? Y realmente el tiempo apremia. Es un jugador que todavía le puede seguir aportando y creo que en pocos días puede llegar a volver a sumarse al plantel profesional. Vamos a seguir hablando de deportes porque Santiago Ladino tiene toda la información. Volvemos a la mesa, aquí acompañados precisamente para hablar un poco de las denuncias en la justicia que involucran un poco a todos. Gracias por venir. Estamos en presencia de Hernán Reyes, es legislador porteño de la Coalición Cívica. La Coalición Cívica ha presentado una denuncia en la que parece que se digita por parte de la prisión de esos presos políticos que tiene, de los presos que tiene el kirchnerismo allí, acerca de esta denunciada operación contra Stornelli. Sí, tal cual, lo que hicieron algunos de mis compañeros, Pablo Oliveto, Mariana Zubik y Juan López, es llevar a la justicia información que llegó a las oficinas de nuestro bloque, donde da cuenta de la transcripción de las conversaciones que había respecto de lo que iba a suceder pocos días después. Es una novedad. Si vos te llega información de algo que va a pasar mañana y sucede el día después, bueno, lo llevas a la justicia y decís, miren, acá había gente que sabía que esto podía ocurrir y, oh casualidad, esta gente estaba detenida y esta gente era exfuncionaria de gobierno y estaba imputando al fiscal que está investigando quizás la causa más trascendental por lo que significa para la corporación de nuestro país, ponerlo en jaque. Entonces, hicimos eso y bueno, ya hoy Stornelli denunció también a Nicolás, al abogado, ¿nos podés ayudar un poquitito a cuáles son los datos específicos sobre esta denuncia de Stornelli sobre Marcelo D'Alessio, que lo llama de presunto abogado, o dice se llamar abogado en su escrito?
Pasa que tenemos dos denuncias que aparecieron hoy, una la presentada por la coalición cívica y otra la que efectúa el propio fiscal Stornelli como víctima de una operación, según se ha planteado, que en su momento dijo que lo conocía a D'Alessio, no desmintió su conocimiento de D'Alessio, pero como una de las teorías marcaba que tranquilamente pudo haber existido la extorsión en nombre de Stornelli, pero que Stornelli no tuviera noción de qué estaba haciendo este hombre D'Alessio, porque una cosa es conocerlo, otra cosa es ser amigo, y otra cosa es, aunque sea tu hermano o tu socio, que hable en tu nombre sin que vos lo conozcas. Lo de presunto abogado es porque no se recuerda matriculación alguna de D'Alessio, lo cual no quiere decir que tenga título. Dato no menor, lo cual no quiere decir que tenga o no tenga título. Hemos tenido mandatarios que han pasado por la misma situación. Pero esa es una de las denuncias. Después, la denuncia de la coalición cívica fue, por una cuestión de conexidad, fue presentado ante el Juzgado Federal de Bonadío, pero Bonadío la envía al fiscal en turno, que es Porichita, y Porichita requirió una serie de medidas que podría llegar a destapar un escándalo judicial tremendo, ¿no? Porque por un lado tenemos a Ramos Padilla, el juez federal de Dolores, que aparece mencionado en la conversación entre Barata y un exfuncionario de apellido Selkovics, que, dicen que es uno de los que armó la operación. Pero por el otro lado hay un dato que no es menor, y es que el fiscal pide que se certifique las conversaciones y las transcripciones y las órdenes dadas por el Juzgado Federal en lo Criminal y Corrección número 2 de Lomas de Zamora. El penal de Ezeiza queda en Ezeiza y el Juzgado Federal con jurisdicción territorial en el penal de Ezeiza es el Federal 2 de Lomas de Zamora. Entonces hay como un montón de medidas que empiezan a pedir que uno dice, ¿en qué va a terminar esto? No tenemos idea, puede terminar en cualquier lado, pero bueno, la pregunta del millón también es, ¿quién fue el que aportó esa información al bloque de la coalición cívica? Porque solamente hay dos organismos que podían tener acceso a esa información, el que ordenó las intervenciones telefónicas y los que la realizaron. De algún lado salió. La información salió y llegó entonces a manos de Lilita Carrió, la líder de la coalición cívica, que instruyó a Mariana Zubik y a Oliveto para que realicen la denuncia. Escuchamos a Mariana Zubik. Yo no sé si lo armó Barata o Barata estaba en conocimiento de antemano, porque cuando empiezan a hablar, Barata le va preguntando algo que ya venían armando, ¿no? Es decir, ya él estaba en conocimiento de la situación. No sé quiénes más estarían detrás, fuera de la cárcel, pero se mencionan personas realmente, a mí me ha llamado mucho la atención. Se menciona, a Valdés habla con Schiavi también en otra comunicación, no con Barata, sino con Schiavi, y a Schiavi también le dice, va a haber novedades, quédate tranquilo, operativo, puf, Bonadío y Stornelli, puf. ¿No? Si no sale este domingo, va a salir el otro. Yo creo que esto vinculado a los días que publica Berbisky en su blog, ¿no? Bueno, respuesta. Porque hoy habló Barata y entre las cosas que termina dilucidando es que evidentemente había cierto contacto judicial porque dijo que violaron su intimidad. Entonces, si violaron su intimidad es porque da por sentado que nadie había ordenado las escuchas sobre él, por lo cual uno se pregunta quién le pasó ese dato. Reyes, ¿qué opina usted sobre los dichos de Barata, que habló desde la cárcel con este tono de que violaron su intimidad, de que no tenían derecho a escucharlo? Más allá de lo de Barata, a mí me da la sensación que, viste que fuera de la ley, la mafia se organiza y crea una ley paralela a la ley que uno puede conocer, que es la ley de la República, del Estado de Derecho. Y yo creo que está en descomposición eso. Entonces, al no haber ley, al no haber patrón, al no haber orden interno sobre cómo se resuelve esa matriz de corrupción, hoy lo que pasa es cualquier cosa. Y puede pasar esto, puede pasar Barata en la cárcel y la necesidad de una operación para distraer sobre la cantidad de arrepentidos que hay. Tenemos la situación de que los más altos responsables de que lo que para nosotros fue una matriz corrupta están en libertad. No hay prisión preventiva porque hay fueros. Cristina Kirchner hoy sigue libre y sigue pudiendo administrar su capacidad de influencia porque no cumple con la orden judicial de estar detenida de forma preventiva porque tiene el poder político para protegerla. En definitiva, lo que yo creo es que esto lo que no nos tiene que hacer es distraer de lo que está pasando. Y lo que está pasando es que por primera vez en la Argentina se puso en jaque el sistema de la corporación, de las élites judiciales, de las élites empresariales y las élites políticas y sindicales. Eso está en crisis, está crujiendo. Y en ese crujir es donde esto parece un gran lío. Pero entonces usted cree que va a haber
cada vez más Según- nombres implicados Más, y a medida que avancemos... por parte de todos los poderes. Va a haber más porque cada vez los que fueron parte de esto se sienten más solos. Porque antes Barata era el señor protegido del señor ministro debido, y Manzanares ni sabíamos quién era, salvo Mariana que decía, ojo con Manzanares, mano derecha del matrimonio Kirchner. Y Núñez, que se murió y muchos se preguntaban, che, ¿estará muerto? Y aparecía con 70 millones de dólares. Nadie tampoco sabía quién era. Entonces ahora, como eso está en descomposición, y como la causa de los cuadernos y el gobierno tiene la decisión de no dar protección política, perfora también a la corporación empresarial, lo que está pasando es, che, ya no sabemos, no hay red. Y en no hay red aparecen estas operaciones. Esto es burdo, esto es Berbisky, esto es mentira. Y esto no quita con que Stornelli tenga que rendir sus cuentas, o me parece perfecto lo que ha hecho, que es denunciar a D'Alessio. Aparte no hay extorsión posible porque ni siquiera el tipo estaba, el empresario cual iban a extorsionar, está involucrado en la causa Bueno, de los cuadernos, Gisela, el ¿no? bloque del PJ en el Congreso Nacional ya pidió que Stornelli pidió que vaya vaya a a declarar sobre esto. Bueno, cada uno hace su juego, testigo, por supuesto. testimonio. Es así. ¿A usted le parece cada bien? uno hace su juego. No, a mí no me parece nada bien de lo que sea el circo del justicialismo, que en vez de presentarse en los expedientes y defender a sus compañeros de lo judicial, hacen una pantomima política. Son perseguidos políticos, ahora quieren llevar a un fiscal, que el fiscal no procede del desafuero por vía de la Cámara, ¿no? Hablando justo del Senado, bueno, a Cristina, más allá de que Pichetto políticamente está enfrentado, siempre dice que por una cuestión de jurisprudencia no le van a retirar los fueros hasta que no tenga sentencia firme. No Bueno, existe. es lo que es la jurisprudencia, No, como pasó con Menem. No, es la doctrina Pichetto. Fue la doctrina. No, porque la gente piensa que hay una... La jurisprudencia de la Cámara. No, pero es una cosa de loco, porque Pichetto se sienta acá medio serio y dice, la doctrina indica que... No, Es la práctica que el vienen acuerdo haciendo. corporativo de ustedes Exactamente. y sus amigos de protegerse cuando están procesados, cuando están sentenciados y condenados como Menem. O sea, la doctrina de Pichetto es yo garantizo que mis amigos, si son corruptos, aunque tengan condena, yo los voy a proteger. ellos Entonces hablan ganen de que elecciones en dice su que tienen que provincia. tener sentencia firme porque, bueno, el sistema judicial argentino es verdad que Menem pudo con condena ser candidato el año pasado ¿Y a porque Menem no tenía por qué- sentencia por qué firme. Pichetto no lo saca? Obviamente. Bueno, pero mi pregunta es la siguiente. ¿Vos crees o creen ustedes que podría generarse un pacto de impunidad? Que Cristina, algunos, yo creo que toda la lógica indica que va a ser candidata. Pero si no lo fuera para generar la unidad del peronismo, Totalmente. ¿podría haber un pacto de impunidad ahí como para que no se le Totalmente. investigara? ¿Puede llegar a pasar eso? Para mí es lo que busca Cristina. Cristina, la única preocupación que tiene esta mujer, expresidenta de la Nación, con el nivel de compromiso penal que tiene ella y sus hijos, es asegurarse la libertad para los próximos años. Yo no tengo ninguna duda que el armado es de impunidad. Por eso la figura de Lavagna diciendo, ojo, yo estoy para todos. ¿Hay margen para que un candidato, con todo lo que se destapó, la gente que, digamos, está indignada con esto, quiere ver la plata igual que aparezca, pero está indignada, ¿hay margen para que un candidato peronista haga un pacto de impunidad con ella? Sí, hay margen. Claro que hay margen, porque vos fíjate, nosotros cuando denunciábamos la corrupción hace 15 años, 12 años, lo hacíamos frente a los mismos jueces federales. Y nos decían, bueno, pero denunciábamos a los jueces y llevábamos las pruebas, porque sabíamos que esto es una batalla larga y como dicen en el ajedrez, viste que es una simultánea. Porque vos das la pelea en los tribunales, das la pelea política, das la pelea en la opinión pública, das la pelea en la investigación, en el aportar pruebas. Entonces, hoy que parece que hay un avance, y jueces que antes no hacían nada ahora hacen, o jueces como Rodríguez que tienen causas muy importantes, hoy te das cuenta, se dan cuenta todos, de que recibía dinero para asegurar impunidad, o Yarvide, que dio el sobreseimiento sobre el patrimonio del matrimonio Kirchner, y Manzanares, que era el perito de parte en ese momento. Entonces nosotros sabíamos todo eso. Y vos me decís, sí hay, porque si vuelve el PJ en un pacto de impunidad, el Poder Judicial se reordena, se organiza, van a quedar presos algunos y van a quedar libres los importantes. Sí. Hablando puntualmente del Poder Judicial, ustedes dijeron que recibieron el sobre con las transcripciones. Hay solamente 2 opciones. ¿Ustedes creen que es parte de algún tipo de la Agencia Federal de Investigaciones que dijo, no, esto no puede seguir así? ¿O alguien del Juzgado Federal 2 de Loma de Zamora que dijo, no, esto es cualquier cosa, busquemos la forma de que se filtre? Mirá, nosotros recibimos, en los casos en que yo trabajo y participo en investigaciones o denuncias que hacemos de la coalición cívica, nosotros recibimos y hablamos con mucha gente. Todo el tiempo. Transcripciones porque, telefónicas hay 2 lugares nada más. No, está bien. Lo que te quiero decir, lo que nosotros recibimos información o tenemos entrevistas con personas, lo que hacemos es escuchar, ver
valorar si tiene algún tipo de verosimilitud, lo discutimos y avanzamos. En este caso yo no estuve, no te puedo decir, Nicolás, qué pasó porque no participé, pero sí mis compañeros, Mariana y compañía. Ahora, reciben esta información, ven que es verosímil, bueno, Lilita, avancen y llévenlo a la justicia. Nosotros después, de dónde eso puede provenir, no lo podemos saber. De hecho, muchas veces descartamos cosas que parecerían ser importantes porque no sospechamos. El tema igual es que no se viole la ley, digo, ¿no? No, Digamos, más bien, eso por sí. supuesto, lo único que queremos para nosotros generar... es que se cumpla la ley. Nosotros lo que queremos es que se cumpla la ley. Nosotros nos estamos olvidando de tanto. ¿Saben quién era Barata? Porque acá la gente, ¿quién es Barata? Barata, ¿quién era? Aparte el 2 debido. Barata era el interventor de YPF del Estado. Barata fue el que habilitó todos los balances para que Repsol fugue los capitales. ¿Y por qué cree que ahora entonces sale a hablar Barata desde la cárcel? Porque está desesperado, porque su jefe está preso, porque su segundo López te revolvió bolso, porque la presidenta no le atiende ni el teléfono, porque la mujer de Debido escribe Twitter diciendo un poco más que voy a blanquear todo, porque Lázaro Báez ya tiene preso al hijo, que lo hizo firmar todo, porque Cristina tiene a Máximo muy comprometido, porque con Manzanares y con San Felice en Santa Cruz eran los que organizaban el negocio. Acá el proceso es muy profundo. ¿Y saben por qué más? Porque están avanzando sobre el empresariado nacional. Y esto es tan maravilloso para nosotros. Tan maravilloso. Gracias por todo el Gracias a testimonio que nos dio y del análisis. Enseguida venimos. Y a esta altura del año empiezan los conflictos con la paritaria docente. Un tema que también siempre muy cerca de iniciarse las clases comienzan las conversaciones. Primera reunión entonces entre los gremios docentes y la ciudad de Buenos Aires y también detalles de la provincia de Buenos Aires con Giselle Rumó. Giselle, contanos un poquitito acerca de esta primera reunión que se dio. Así es, porque es el 6 de marzo arrancan las clases y hoy el Ministerio de Educación porteño convocó a los gremios de la capital federal. No estaba la ministra Soledad Acuña y la intención de la convocatoria fue hablar no de la cuestión paritaria puntual, sino bueno, de las condiciones laborales, de la cantidad de los docentes que hay, bueno, etcétera. No se habló de salario. No se habló de salario, pero un funcionario en el medio de la reunión les tiró y les dejó en claro que la Casa Rosada espera para este año una inflación de 23%, con lo cual los gremios interpretaron esto como que les estaban poniendo un techo y cuando salieron de la reunión estaban muy enojados y el secretario general de ADEMI, Jorge Adaro, dijo lo siguiente. Si es sobre la base de un aumento del 23% que además va a ser en cuotas, desde ya ADEMIS claramente va a impulsar no solamente el no inicio del ciclo lectivo, sino un plan de lucha, porque esto es pura y exclusivamente el ajuste a los trabajadores en el 2019. Tengamos en cuenta que siempre esto es una negociación, la negociación de la paritaria, la negociación de los salarios, siempre es un tira y afloje de las dos partes. Y sobre todo cuando es un año electoral. Porque, por ejemplo, en el caso de Baradel, que es el secretario del gremio de la provincia de Buenos Aires, él ya manifestó que tiene ganas de ser candidato. Pero bueno, volviendo a... ¿Qué pasa con los días de clase? Claro, bueno, volviendo a la capital, los gremios de la capital siempre fueron más flexibles que los gremios bonaerenses. De hecho, no se cumplió el año pasado los 188 días de clases que dice la ley, pero empiezan las clases. O sea, ahí se cerró una negociación paritaria el año pasado, a diferencia de la provincia de Buenos Aires. Ahora ellos lo que están pidiendo es un 30% de aumento para este año, por eso rechazan el 23% que sería el tope de la inflación, pero además dicen que recién se van a sentar a negociar lo de este año cuando se les recomponga lo perdido por inflación el año pasado y piden un 15%. Lo mismo también están diciendo los gremios bonaerenses a los que mañana va a recibir la provincia. María Eugenia Vidal los convocó. Ellos también están pidiendo lo mismo, nada más que, bueno, ahí todavía son mucho más belicosos. El año pasado no hubo acuerdo. María Eugenia Vidal fue decretando aumentos escalonados que acumularon un 32% en el año, más plus por presentismo
y también un bono por única vez de 7.000 pesos. Pero nunca se cerró un acuerdo. Y nunca dentro del salario de los docentes. No, y lo que están diciendo los voceros, o bueno, en el entorno de María Eugenia Vidal, es que en principio le ofrecerían el mismo esquema que ofrecieron en diciembre a los estatales. 20% escalonado, Sí. con cláusula gatillo en julio y una revisión en diciembre. Algo que, por supuesto, los gremios no y los docentes lo aceptan. que siempre especifican es que el escalonado nunca les permite llegar con la No. inflación. Pero bueno, principalmente. más allá de que el reclamo es justo, ahora vamos a ver unas placas. La verdad que en la región los sueldos docentes están bastante atrasados comparados con los que hay en la región. Pero por supuesto que esto no es de ahora, viene Sí. desde hace años y siempre que es un año electoral, se recrudece, digamos, la belicosidad. Por eso te decía, sobre todo si tenés a directivos de gremios como Baradel, que no oculta su intención de ir en una lista de de diputados. presentarse. Hay que evaluar un poco también, Giselle, la cantidad de días de clase. Me acuerdo cuando habían fijado, bueno, hay que cumplir con un determinado días de clase Sí. para que los chicos asistan al Sí. colegio y nunca se cumplió. No, bueno, en la provincia de Buenos Aires es terrible. El año pasado hubo solamente, bueno, lo voy a decir al revés, hubo 30 días de paro. 30 días de paro, ahí lo estamos viendo en las placas, es, digamos, un récord histórico, porque en el 2017 hubo 18 días de paros nada más, y el promedio nacional de paros es de 17, con lo cual se superó ampliamente el promedio nacional. Y después, lo otro también muy llamativo que podemos ver en la placa 2, es que también 2018 fue el año con mayor cantidad de días perdidos desde 2002. Supera a 2015, a 2016 y 2017 Juntos, o sea, que sumaron cantidad de días de 24 3 días años. sin clases. No me quiero imaginar lo que va a pasar este año, como te decía, es un año electoral. Esperemos que no se vuelva a repetir. Y por sobre todo, bueno, la verdad que es como creer en los que Reyes no quede Magos, pero supeditada la cuestión del tira y va a afloje ser salarial, difícil. que a veces se cuela la política por dentro eso te de digo, todo eso. con Baradel candidato va a ser difícil. Con los niños sin clase y con los padres que a veces tienen que hacer 2 millones de vueltas para que los chicos saber dónde los van a dejar para que puedan ir a trabajar. Esto es una cuestión de estructura social también. Sí, sí, por supuesto. Bueno, Así que Gise, vamos a seguir de cerca todo esto. Vamos a ir, señoras y señores, a los datos económicos de la jornada. Diego, pensemos un poquitito porque en el día de hoy, en tu resumen financiero, tenemos que abarcar primero el plano global. Buen día para la Bolsa Argentina. Sí, la sonrisa creo que lo muestra. Siempre vas a ver contento. Un buen día, contento, sobre todo porque subieron los bancos argentinos y tenemos al papá de un productor también muy contento. Así Ajá. que somos varios que compartimos la alegría. Bueno, precisamente ¿por qué? ¿Por qué esta situación del buen día para la Bolsa Argentina? ¿Cuál es el contexto macro que nos da y nos guía en este camino positivo para el día de hoy? Hoy fue un día que ocurrió exactamente lo opuesto al día de ayer. Tuviste un arranque donde el dólar a nivel global se debilitó y esto implicó que se fortalecieran todas las monedas emergentes y sobre todo empezaron a subir los activos vinculados a bonos, acciones, incluso de Estados Unidos. Y lo más importante fue la declaración que hizo nuestro amigo Donald Trump, que tuiteó lo opuesto o dijo lo opuesto que había dicho la semana pasada. Acerca de su relación con Xi Jinping de China, ¿no? Exactamente. Esas dos potencias que todo el tiempo están encontrándose y que alteran todos los mercados. Me parece que está bueno escucharlo, es breve, son 15 segundos, A ¿se ver. me parece? Now, if we're close to a deal where we think we can make a real deal and it's going to get done, I could see myself letting that slide for a little while. But generally speaking, I'm not inclined to do that. Okay? ¿Ok? Vos fíjate lo que él hace. La semana pasada ha dicho que no se reunía con Xi Jinping para firmar o anunciar el acuerdo ante el 1 de marzo, que es una fecha para nosotros, los argentinos, muy importante, porque va a demostrar si hay apetito por activos argentinos o no. Ahora, hoy lo que dijo fue, me muestro flexibles. Después remata al final. Pero el mercado que se quedó con la primera parte del discurso, la bolsa americana subió 1,3%, la nuestra 1,80%. Vamos a ver ahora los datos de cierre del tipo de cambio. A ver. Tuvimos un arranque, como te decía, muy bueno. El dólar en la Argentina caía 20 centavos y eso obligó al central a intervenir. Compró 75 millones de dólares. No lo pudo hacer subir mucho más, solo 8 centavos. Terminó justo apenas por debajo de 38. Ahora, ¿qué pasó con la tasa? Volvió a bajar. Aquí lo que estamos viendo es que estamos llegando a una zona medio peligrosa. Los plazos fijos empiezan a rendir ahora en el área de 35.
Si uno toma en cuenta la inflación esperada de 30 y lo que nos equivocamos los economistas, entonces prácticamente hoy hacer un plazo fijo te va a dejar casi al borde de no ganarle. No es negocio. Y no. A esta tasa no. Entonces, anticipamos que me parece que la caída de tasas se está terminando. El dato también importante es el costo de asegurarse por si Argentina no paga, volvió a bajar y esto es un muy buen dato. En general, un día positivo y para nosotros nos pone contentos. Un resumen financiero con todos los datos y con Diego Falcone. Acompáñeme, vamos a volver a la mesa. Me está esperando acá Santiago con un tema bastante delicado que son las diferentes denuncias que puede llegar a tener el deporte en sí con respecto a la poca transparencia, ¿no?, que hay. Sí, es el caso de Marco Triunghelletti. Es un tenista argentino de 29 años que denunció a la mafia del tenis y se tuvo que ir del país. Lo cierto es que no se fue del país porque denunció a la mafia del tenis, sino que tanto sus colegas, sus pares tenistas argentinos, hoy lo acusan de buchón. Lo señalan. Esta historia sucedió en el 2015 cuando un grupo de personas se acercó y le ofreció comenzar a arreglar partidos. Ajá. Él en aquel entonces estaba en el ranking número 269, competía en Challengers y él optó por denunciarlo. Se fue a Suiza, se presentó en el TIU, que es el organismo anticorrupción del tenis, y ahí presentó datos, información, y cuando pasó el tiempo, este organismo empezó a cruzar información y hasta lo terminó citando para que aporte datos en una causa donde había muchísimos tenistas, de los cuales algunos eran argentinos. Lo nombro Federico Coria, Nicolás Kicker es otro de los argentinos y Patricio Heraz. Marco tuvo que aportar datos y ahí es donde se ganó el mote de topo, el mote de buchón. Y cuando en realidad uno busca la transparencia del deporte. Y se le hizo insostenible y se tuvo que ir a vivir a Europa, a Andorra, con la mujer. Ahora, Santiago, me resulta muy interesante, ¿no?, que traigas el tema al análisis, a la mesa, para poder evaluar que esto se puede dar también más allá del tenis, ¿no?, en otros deportes. Sí, por supuesto que esto no abarca solo el mundo del tenis, es muy amplio. Esa maldita costumbre de algunas personas que optan por el camino más corto y creen que esto es una opción para trascender. Y sin embargo, el mundo del fútbol, por ejemplo, en Italia, es uno de los países más nombrados con esto de los arreglos, ¿no? En el año 80, el famoso caso El Toto Nero, que la traducción sería la Lotería Negra, fue un caso muy, muy conocido donde los mismos equipos y los mismos jugadores apostaban entre ellos. ¿Qué le costó? Una vez que descubrieron el caso, el descenso al Milan, a la Lazio, a la Roma. También hubo un episodio muy conocido que se llamó Calciopoli en el 2006, donde a la Juve también le costó la categoría. También Antonio Conte, que es un técnico reconocido, dirigió la selección de Italia, dirigió el Chelsea, tuvo que pasar por 10 meses de inactividad justamente por esta sanción, ¿no? Otro de los futbolistas muy conocidos que también estuvo en este tema fue el Bobo Vieri, pero es muy amplio el tema. Santiago, ahora, esto de las denuncias, ¿no? Estigmatizan al denunciante, no sé si vos también tenés una situación en la que tuviste que denunciar. Contanos un poquitito de eso. Me tocó vivirlo de cerca cuando en el 2008-2009 fui a jugar al Bari Italia y me tocó atravesar una situación desconocida porque cuando faltaban 5 fechas para que termine el campeonato y ya se sabía más o menos quién salía campeón y quién descendía, mis compañeros se divertían jugando al Big Win y había compañeros que se dedicaban a arreglar partidos. ¿Qué sucedió? La historia termina que en el 2013 tuve que afrontar una suspensión de FIFA por esto que sucedió en el plantel, donde a los implicados directos le dieron años de suspensión, multas económicas y al resto del plantel
una suspensión de 6 meses por creer que éramos actores intelectuales y no denunciamos. Ahí lo vemos a Mariano Donda, que es otro de los argentinos que compartí plantel allá y que sufrió de esta misma sanción. Una sanción que en lo que uno, la verdad, no participaba. No, por supuesto, es que imagínate que de repente te contratan desde muy lejos y es la oportunidad de tu vida como para demostrar y hacerte fuerte en ese club y que sea el trampolín para uno mejor y para seguir creciendo. Y sin embargo, había compañeros que de repente se divertían y se entretenían haciendo este tipo de arreglos y de apuestas. La poca transparencia en el deporte en este caso, hay que tenerlo en cuenta. Gracias por traernos tu experiencia principalmente, Santiago. Nosotros vamos a ir un corte y cuando volvemos toda la información de lo que no podemos dejar pasar. Ya estamos listos entonces, con toda la mesa completa para darles la información de lo que no puede dejar de saber para hoy, para mañana, para lo que sea. Gisela, a ver. Rapidito. Rápido. Miguel Ángel Pichetto recibió en el Senado hoy al ministro Frigerio y a Emilio Monzó para acordar un poco la agenda parlamentaria. Se decidió que no habrá sesiones extraordinarias. Directamente a 1 de marzo. 1 de marzo el proyecto de financiamiento de los partidos políticos y de la ley contra los barra bravas, pero además... Ojo que puede haber un proyecto que va a traer cola porque Pichetto les dijo que presentaron su bloque un proyecto para instaurar una emergencia fiscal para pymes por 180 días, que si eso avanza, al gobierno no le va a quedar Terminó otra el que tiempo. vetarlo. Diego. El chispazo, el conflicto entre Tecpetrol y el gobierno por esta quita de $400 millones de subsidio a la compañía de Techin implica que de los 4 equipos que tenían explorando y sacando gas va a quedar solo uno operativo con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo que va a poner en peligro el acuerdo que se logró en Neuquén con el sindicato de petróleo, que fue la primera reforma laboral ensayada y exitosa del gobierno de Macri. Santiago, ¿qué tenemos? Sí, el dato curioso es que desde que se levantó la prohibición para concurrir con público visitante en algunos partidos, lo pudo hacer River, lo pudo hacer Racing, Independiente, San Lorenzo y Boca no lo pudo hacer. No, chicos, acá, por favor, nosotros... los hinchas de Boca o familiares que tenemos de Boca, sí, presentamos una denuncia ante la justicia. Exactamente. Hablando de mafias, el Chapo Guzmán fue condenado en Brooklyn, Estados Unidos, por todo. Fue encontrado culpable de... Culpable de 10 causas. 10 causas distintas, entre ellas ser jefe de una banda criminal y, entre otras, de meter hasta 200 toneladas de cocaína en Estados Unidos, teniendo en cuenta son más o menos 200.000 kilos y $125 el gramo. Estamos hablando de que cada kilo se puede llegar a estirar de a 2, en el buen sentido, puede llegar a 3, 4, pero poniéndolo en 2, $50.000 millones aproximadamente. $50.000 millones. Se pueden hacer muchas cosas. A ver. En política, ¿qué? Son como 500 campañas presidenciales posta a posta como para ganar. $50.000 millones. Te comprar la General Motors completa. Enterita. Enterita. O Tesla, si te gustan los autos eléctricos y sos ecologista. $50.000 millones. Sería como 55 planteles del Manchester City. Incluso el dato de color final es que es menos de lo que pedimos prestados al FMI, pero bueno, más o menos como para saberlo. Así estamos, con todo el equipo completo, con toda la información. Gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana a las 23 con Hoy Nos Toca la Noche, con este maravilloso equipo para traerles la información de la jornada y de todo lo que puede suceder.